Getafe Radio te suena. Getafe Despierta, el programa matinal de 10 a 1 que nos traerá las noticias que ocurran en Getafe. Debates, tertulias, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco, nos amenizarán las mañanas de Getafe Radio. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio, ¿te suena? Buenos días, Getafe, ya estamos aquí una mañana más en Getafe Despierta, inaugurando este miércoles 14 de octubre, donde, bueno, una mañana más vamos a estar el equipo de Getafe Despierta, aquí con José Luis Sánchez Cifuentes, que se está hablando, para, bueno, pues una mañana más hablar mucho sobre Getafe. Hoy tenemos un programa un pelín atípico porque hoy le vamos a hacer en dos partes. Hoy vamos a tener por la mañana nuestra tertulia, como todos los días a las 10. Ya tengo aquí a los invitados prestos y dispuestos a empezar a comentar un poco la actualidad local y nacional, seguro que tocamos algún tema más. Y además, a las 12 vendrá el concejal del Partido Popular, Antonio José Mesa Garrido, a presentarnos esas 40 propuestas que el Partido Popular ha presentado la semana pasada en materia de empleo. Y bueno, pues va a venir el concejal a comentarlas y a charlar con nosotros. Esto será a partir de las 12. Hoy en un programa que, por supuesto, como venimos hablando toda la semana, en la tertulia vamos a comentar temas de actualidad, como van a ser Bueno, pues esta semana estamos proponiendo ese tema, vamos a comentar lo que nos habéis estado mandando los oyentes. ¿Debe Getafe salir de la Ley de Grandes Ciudades? Será uno de los apuntes y uno de los temas que plantearemos encima de la mesa y que comentaremos, aunque ayer le tocamos mucho en profundidad. Hoy ha sido noticia, fue noticia ayer, esa aplicación, lo comentaremos también un poco por encima, esa aplicación que el Getafe Club de Fútbol ha puesto, era noticia en todos los medios nacionales, además, sobre todo en los medios deportivos, esa aplicación para ligar que ha presentado el Getafe Club de Fútbol en los alrededores del Colisión, una aplicación, bueno, pues imagino que es un nuevo método más de financiación para las arcas del Club Deportivo Getafe, del Getafe Club de Fútbol Sociedad Anónima. Y además pondremos encima de la mesa un tema que sé que, bueno, aquí hemos comentado muchas veces, del cual se hace eco en un maravilloso reportaje, me vais a permitir que lo diga, de Ruth Holgado en noticiasparamunicipios.com sobre ese lugar que aquí muchas veces hemos hablado, el Parque Regional del Sureste, ese lugar olvidado, y al cual os invito a entrar en noticiasparamunicipios.com, ver no solo ese vídeo donde, bueno, pues escuchamos al director del centro cívico, escuchamos al presidente de la Asociación de Vecinos del Caserío, si no recuerdo mal, Javier Corredor. Bueno, pues escuchamos a gente que da opiniones muy interesantes de ese Parque Regional del Sureste, que somos los mismos vecinos de Getafe, cual parte del término municipal pertenece a este parque, que parece que tenemos olvidado. Y bueno, pues esa situación en la que se encuentra. Seguro que será otro de los temas que durante toda la semana iremos charlando. Así que, como veis, tenemos bastante contenido. Y nada, ahora en unos segunditos arrancamos con la tertulia.
Bueno, y como os decía, ya estamos hoy aquí, vamos a empezar hoy ya la tertulia para empezar a comentar toda la actualidad de Getafe. Estábamos aquí comentando un poquito fuera de micrófono, pues esos temas que tenemos. Ya tenemos en el estudio y los tengo debatiendo ya no creáis que nos están esperando para que les escuchéis, ya estamos en pleno casi debate. Me acompañan en el estudio, como cada miércoles, Pedro Castro, buenos días. Buenos días, aquí andamos. Aquí estamos. Y hoy nos acompaña en el estudio, hoy sí le tenemos aquí, el otro día lo tuvimos vía telefónica, a José Valentín. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, pues os comentaba, por empezar con el que está siendo, pues el tema que estamos proponiendo esta semana a los oyentes, porque queremos escuchar a los vecinos. Ayer tuvimos una tertulia creo que bastante animada, en el cual nos acompañaron Raquel González de Getafe Capital, nos acompañaba Fernando Lázaro del Partido Popular y Mónica Cobo de Ciudadanos, con los cuales, luego comentábamos además que siempre se ve distinto, parece, desde aquellos que han tenido ese poder de gestión, o aquellos que lo hacen siempre desde la mirada de la oposición, o que no han tenido esa capacidad de gestión. Y creo que nadie mejor que Pedro para darnos esa visión de si es verdad que se ven las cosas tan distintas cuando uno tiene la responsabilidad, si no queremos llamar capacidad de gestión, esa responsabilidad de gestión o no. Ley de grandes ciudades. Primero, ¿debe Getafe salir de la ley de grandes ciudades? Vamos a ver, cuando nosotros apostamos por la ley de grandes ciudades, y no solo fuimos nosotros, sino prácticamente el 100% de los municipios españoles que podían acogerse a ellos, es decir, los mayores de más de 100.000 habitantes y los de 50.000 capitales de provincia, lo hicimos porque creíamos que beneficiaba a la ciudad, y seguimos opinando lo mismo, pero siempre se culmina el proceso. Lo que no puede ser es que estamos ahora mismo que no somos ni chicha ni limonada, es decir, que no somos ni una cosa ni la otra. O somos ley de grandes ciudades y por lo tanto nos acogemos a todos los procesos de participación ciudadana que amplía ampliamente esta situación, o amplía también la libertad y la capacidad de decisión del municipio y del gobierno municipal. Es decir, por lo tanto, es absolutamente positivo porque acerca las decisiones a quienes deben ser sujetos activos de ellas, que son los propios vecinos. Por lo tanto, es positivo. ¿Qué es negativo? Que después de casi 5 años, es decir, esto se hizo allá por el año 2008, 2005, sí, pero 2008 se culminó prácticamente, 2005 se empezó, me decía José que en torno al 2005 y el 2008 se culminó, y desde entonces no se ha dado el paso definitivo para cerrarlo. Por lo tanto, a mí me parece que lo peor que podemos hacer es la situación de ambigüedad que tenemos. O asumimos la ley de grandes ciudades como un elemento positivo. ¿Qué significa esto? Que hay que buscar otros cauces de participación para lo que es la oposición, porque todo va a la comisión de gobierno, es decir, excepto los plenos, que además, si los plenos de los presupuestos, si no se aprueban en primera instancia, pueden volver a la comisión de gobierno. Por lo tanto, prácticamente la participación de la oposición en un gobierno municipal se queda exclusivamente para, los grandes actos de decir, vamos a hacer una moción para pedir al gobierno central que elimine las calles, vamos a poner, es decir, exclusivamente para posiciones teóricas, pero no ejecutivas, porque la oposición no tiene razón o no tiene campo para poder jugar en ellas. Ese es algo que hay que hacer y hay que delimitar, y por lo tanto yo diría que deberían ir en dos direcciones. Una, o se corta y por lo tanto nos salimos de ella, o dos, si vamos a asumir la responsabilidad de las grandes ciudades, hay que sentarse con los partidos de la oposición y decirles cuál es el campo de juego, una vez que en el Pleno no sirve nada más que para actos testimoniales, no es ejecutivo. No podemos tener una oposición que no pueda ser ejecutiva, que no nos pueda fiscalizar, que no pueda decir qué cosas hay que hacer. Y esta es la situación que tenemos ahora. La oposición no juega. Sí, bueno, yo no he tenido ocasión todavía de oír el programa vuestro de ayer, me imagino que entonces me hubiera gustado oírlo para ver qué argumentos se daban, ¿no? ¿Por qué ahora Getafe? Y yo soy próximo, digo ya, la gente se dará cuenta cuando los presos, próximo ahora Getafe. De hecho, como miembro de la Asamblea Ciudadana fuimos los que tomamos la primera iniciativa en hacer aquello que fue el primer intento de hacer una coalición que integrase a toda la izquierda de Getafe, la izquierda del PSOE de Getafe, y lo que luego devino en ahora Getafe, ¿no?
¿Y por qué nosotros defendemos salir de la ley de las grandes ciudades? Porque cada vez que decimos, joder, es que el Pleno, resulta que, como dice Pedro, pues todas las atribuciones ejecutivas las hace la Comisión de Gobierno y no las hace el Pleno. En Pleno apruebas cosas que parecen cantos a la galería, que luego generalmente no se cumplen, porque el Gobierno no tiene obligación de cumplirlas. Y ese es el mayor déficit que nosotros vemos a la ley de grandes ciudades, que no existe una ley de grandes ciudades. Lo que se hizo fue una ley en el 2003, gobernando Aznar, una ley que se llamaba modernización de las entidades locales, es decir, era un paquete global, porque lo que se buscaba con el capítulo 10, que es el que se refiere a las grandes ciudades, lo que se buscaba era básicamente lo siguiente: que pudiera haber un ejecutivo fuerte y un ejecutivo que casi hiciese lo que le diera la gana, independientemente del Pleno. De hecho, en el propio preámbulo dice claramente eso, dice: el Pleno debe ser un órgano de debate y un órgano de tomar decisiones estratégicas. Es decir, en las cosas del día a día el Pleno puede no pintar nada, ¿no? En ese sentido, nosotros defendemos el que se quite la ley de grandes ciudades. No va a ser fácil, porque realmente, como tantas otras cosas, se dice cómo se adhiere uno, pero no se dice cómo se sale, con lo cual no hay mecanismos jurídicos, digámoslo así, para desvincularse de ellas de una manera clara, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que procede también, como en cierto modo ha dicho Pedro, por ir examinando qué cosas buenas puede tener la ley de grandes ciudades y asumirlas, y qué cosas son inconvenientes, y que hubiera, si es que no se puede derogar o no nos podemos salir de ella, que hubiera qué mecanismos podemos hacer para hacer un ayuntamiento más democrático. José, simplemente alguna solución que podemos dar, y es que incorpore a la Comisión de Gobierno, que son en el ayuntamiento son 10, pues a lo mejor 4 o 5 de la oposición, con lo cual ya participan y deciden. O sea, hacer una comisión de gobierno, pero es que en la comisión de gobierno se gestionan los presupuestos, ahí se adjudican todas las obras de los presupuestos, claro. Ahí se adjudican todas las actividades culturales, recreativas, vecinales, posiciones de paro, de empleo, absolutamente todo. Es decir, el Pleno es testimonial. Bueno, pues tú quieres ir con la ley de grandes ciudades, incorpora, abre, da pluralidad, da juego a la oposición, incorpora a la comisión de gobierno a la oposición. O un compromiso de que la Comisión de Gobierno se cumplieran los acuerdos que se digan en el Pleno. Es decir, que el asunto es que tú en el Pleno apruebas una cosa que luego, si la Comisión de Gobierno no lo valora, pues no lo hace. No, pues con lo cual estamos conduciendo... Son testimoniales, no son exactamente, no, sí, ya digo, en la propia ley lo dice. Yo no sé cuándo... Es curioso porque cuando Getafe se adhirió a la ley de grandes ciudades, como tú sabes mejor que yo, Pedro, porque eras entonces alcalde, realmente de una manera muy urgente. O sea, la ley me parece que se aprobó en diciembre del 2003, y ya en un pleno del febrero de 2004, por unanimidad, se aprobó adscribirse a la ley a ese capítulo. Es que, bueno, vamos a llamarle la ley de grandes ciudades, para que no entiendo aquella premura que hicisteis, quizá porque poníais con letras mayúsculas gran ciudad, ¿no? Somos una gran ciudad, ¿no? Pero la verdad es que no sé qué argumentos se tuvieron para esa premura en apuntarse a esa ley, ¿no? Porque realmente quizá el beneficio que tenía era ese. Faltó también el complemento, como todo. Los grandes proyectos, las grandes ideas, si no las terminas, se quedan alicortas. Y es que esto te permitía también tener financiación propia. Es decir, las grandes ciudades iban a tener una partida presupuestaria propia que permitía una financiación más regular. Entonces nosotros accedimos a ella en esas condiciones. La partida presupuestaria propia en la ley de régimen local, la ley de base de régimen local, no contempla esto. También se iba a hacer la revisión desde el 2005 hasta el 2015, es decir, 10 años después, no se ha hecho la revisión de la ley de base del régimen local. Estamos con la ley de base del 85, que es un remedio de la de 56. De la del 56. Es un remedio, es decir, que por lo tanto no tenemos una ley de bases de régimen local hecha a lo largo de la Constitución, no la tenemos aprobada. Se aprobó en el 85, hay una cosa extraña, pero que no venía a ser una nueva ley de bases. Por distintas razones no se ha hecho en el proceso de la democracia. Se iba a hacer como consecuencia de esta ley. Por lo tanto, creo que la ley de grandes ciudades ha quedado inconclusa, y por lo tanto o se le da una solución contando con la oposición,
siempre contando con la oposición. Como tú bien dices, aquello se hizo por unanimidad porque el planteamiento que se hizo beneficiaba a todos, pero en este caso, en la situación actual que tenemos, en ningún ayuntamiento, si no hay participación de la oposición, en las grandes ciudades la oposición no dice ni puede decir nada. No puede gestionar los presupuestos, no puede gestionar las partidas presupuestarias, no puede gestionar las decisiones de si se van a emplear o se va a adjudicar una obra. No estás donde se adjudican las obras, donde se adjudican los proyectos. Por lo tanto, me parece que se queda sin juego la oposición. Sí, así es. Y ese es el principal inconveniente que nosotros vemos a la actual situación, ¿no? Y entonces, porque además se produce el que los vecinos van a los plenos, ven que ahí se dicen cosas, se aprueba no sé qué, pero que luego aquello no tira para adelante. Y sobre todo esto que se ha producido de que efectivamente la Junta de Gobierno aprueba cosas ni siquiera sin pasar por un pleno, sin tener que contarlo, como la adjudicación de esas escuelas para los colegios estos de autismo y esas cosas, que son adjudicaciones que luego cuando llegas al gobierno, anda, si aquí hay un compromiso de 5 años de hacer esta cosa, ahí va, si aquí está firmado este contrato que nos liga por 30 años y que entonces no podemos salir. Y eso es lo que debería de evitarse, ¿no? Yo no sé tanto si como que entrara la oposición a la Junta de Gobierno, insisto, realmente hubiera un acuerdo entre todos los partidos que están en la corporación de que en el Pleno las cosas que se digan se aprueben. Porque además así te obligaría a ser más riguroso, porque si no tú sabes que a veces se aprueban en los plenos cosas incluso por mayoría absoluta, lo cual es muy raro que todo el mundo esté de acuerdo, porque siempre hay detrás pozos políticos y etcétera, no políticos en el mal sentido, sino ideológicos, en pozos ideológicos, ¿no?, de motivaciones ideológicas, y lo aprueba todo el mundo porque como esto no sirve para nada, es un canto al sol, porque que haya más libertad, respeto a las mujeres, sí, respeto a las mujeres, pero luego eso no se acompaña de medidas concretas. ¿Dónde está el qué, el cómo y el cuándo? El qué, el cómo y el cuándo. Oiga, sí, vamos a apostar por la defensa de la mujer, pero ahora, ¿cuándo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y con quién lo hacemos? ¿Y con qué partida presupuestaria? Claro. Y por lo tanto, es generalista, el pleno generalista, ahora mismo en la situación que está, pero no solamente Getafe, sino no es así en todos los sitios, en muchas grandes ciudades que no esté concluida la ley, pues resulta que están absolutamente... La oposición no tiene. Ahora mismo dice, vamos a hacer una apuesta por el empleo y vamos a hacer un plan estratégico de desarrollo económico para Getafe, que es el que nos llevó a Carpetania, y que ya no vale, o ya hay que... Está superado en el tiempo, pero Carpetania creo que fue una apuesta importantísima para Getafe, nos situó prácticamente como la principal ciudad a nivel de electrónica, informática, telefonía, aviónica y aeronáutica, es decir, que por lo tanto nos situó 51 empresas multinacional, llegó a haber, ¿no?, en Getafe. Bueno, yo creo que eso necesita renovarse, y con la misma base intentar adaptarlo a la situación del 2015-2020, que sería un buen plan quinquenal. Desde esa situación, ¿dónde está la oposición? ¿Qué es lo que puede hacer la oposición? Si mañana la oposición dice la prioridad absoluta para Getafe es el desarrollo económico, es la creación de empleo, es traer empresas públicas, y además nuestra apuesta va a ser por la tecnología. Ya dejamos la industria media para pasar a tecnología punta, ¿no? Y lo vamos a hacer a lo mejor en 3 direcciones. 1, la creación de suelo tecnológico. 2, la implantación de grandes empresas. Y 3, el que la universidad tenga que ver con esa apuesta. Si nosotros, por ejemplo, vamos a desarrollar la aviónica y el espacio, debería haber una facultad universitaria que nos diera ingenieros en industria aeronáutica o ingenieros en tecnología del espacio, ¿no? Bueno, pues esas son 3 direcciones: suelo industrial, implantación de empresas, y 2 y 3, la situación de la universidad. Por lo tanto, ¿y con quién cuento? Pues con los empresarios, con los sindicatos, con la universidad, con el ayuntamiento. ¿Qué papel juega la oposición en eso? José, ¿qué papel? Ninguno. Ninguno. Yo diría que en este momento ni la oposición ni el gobierno, en el sentido de que no existen esos planes a largo plazo que dices, ¿no? Bueno, estamos todavía aterrizando, no quiero, insisto, el que parezca es dar palos a diestro y siniestro, pero efectivamente, de todas formas, esas cosas que se hicieron, esos desarrollos, fueron incluso antes, al 2005, al desarrollo de la Ley de Grandes Ciudades. Es más, eso fue porque nosotros, Getafe no debía haber, no era una ciudad que en los principios básicos que hacía esa Ley de Grandes Ciudades estuviéramos incluidos, porque la población eran 250.000 habitantes o 100.000, pero si era capital de provincia. Lo que pasa es que había un apartado complementario que decía por condiciones especiales, ¿no? Y entonces ahí en esas condiciones especiales la memoria que hiciste, o sea que más estabas tú en el gobierno y que se hizo, insisto,
aprobado por todos, pues precisamente incluir que éramos una ciudad con un gran desarrollo tecnológico, con los ferrocarriles, 2 líneas de ferrocarril, y la universidad. Y la universidad, ¿no? En fin. Lo que quiero decir es que se pudieron hacer esas cosas sin estar en la ley de grandes ciudades, ¿no? Correcto. Y se pueden seguir haciendo cosas estando o no estando dentro de eso. Nosotros lo que vemos en la ley como resumen, lo digo porque efectivamente me parece que Sara dice, joder, pues que justifiquen por qué lo quieren. Nosotros lo que queríamos como resumen es que se profundizara una profundización democrática en el ayuntamiento. Correcto. Es una de nuestras bases. Por un lado, un rescate social por toda la gente que lo está pasando mal, y segundo, una profundización democrática para hacer lo que en teoría dice la ley que quería, y era aproximar más las decisiones a los ciudadanos en un tema tan cercano como es el propio pueblo, la propia ciudad, ¿no? Y en eso veíamos un obstáculo, la ley de grandes ciudades, porque permitía, sí, usted debata todo lo que quiera en un pleno, que luego yo haré lo que me dé la gana en la comisión de gobierno, ¿no? Y eso es lo que queremos combatir. Si tienen que encontrarse otras fórmulas, búsquense otra. Digo, esto ya es una opinión personal mía, sí. O sea, pues si hay que buscar otras fórmulas, efectivamente, eso es la política, debatir, consensuar, y cómo hacemos eso, ¿no? Cómo profundizamos democráticamente en este pueblo y que la gente vea que las cosas que se llevan a pleno, pues se van a cumplir, y que la gente vea que a pleno se pueden llevar cosas no que defiendan incluso los concejales, sino a lo mejor pues entidades ciudadanas, asociaciones de vecinos o grupos de trabajo disciplinares de lo que sea, que puedan hacer mociones y que allí se debatan. Pero y que si es curioso, Valentín, porque en eso que apuntas, en ese debate, ayer era curioso porque los 2 personas que estábamos aquí sentados en la tertulia, que no éramos políticos, defendíamos eso, ¿no? Que preferíamos que el pleno fuera ese sitio donde los partidos políticos tienen que llegar a acuerdos, porque creemos que es necesario, es decir, porque entre las diferentes opciones y en un panorama tan fragmentado políticamente como el que tenemos en estos momentos, debe ser fundamental para que no solo una ciudad, sino un país salga adelante y la gente sea capaz de ponerse de acuerdo. Y era curioso como en cambio los 2 políticos que había en esta mesa, por no poner etiquetas de colores, eran los que pensaban que eso no era posible, que no era posible ponerse de acuerdo entre partidos, que los partidos tienen una mirada cortoplacista. Además se repitió, fue una palabra que se cortoplacista porque solo miran a sus intereses electorales próximos. Era curioso ver esa imagen de ser los 2 que no éramos políticos, defendíamos que los políticos se tenían que poner de acuerdo y los políticos decían, olvidaros que eso no puede ser. Pero si es que es incluso por cultura democrática, por cultura de participación. Vamos a ver, se puede dar circunstancia de que un 28%, un 20% está gestionando los votos de el 80% restante. Es decir, si tú sumas ahora mismo la oposición, vuelvo a decir, no solamente el Getafe, es en los municipios del entorno, es decir, sí. Te vas a Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada, es decir, y hay distintos niveles políticos. En Alcorcón está el PP, en el otro está el PSOE, en otro está... Bueno, la situación es que tú dices, si hay en la oposición ahora mismo el 80% de los votos, claro, ¿cómo yo puedo anular la participación del 80% del voto que han emitido los vecinos en uso de su libertad democrática? Es decir, por lo tanto, hay que encontrar cauces para que ese 80% de votos de ciudadanos se vean representados en la gestión municipal del día a día. No pueden ser palos de madera que se sitúan en un pleno y que lo único que hacen es levantar la mano y se acabó. Y luego no tienen ninguna capacidad para poder hacer que esas situaciones se cumplan. Pero es que además tú tienes proyectos que se pueden llevar al pleno sobre lo que me decías. En Getafe no puede ser diferente al resto de España. Según el informe Cáritas, el 30% de los niños pasan hambre. Pues en Getafe estará aproximadamente igual. Podrá ser un 28 o un 32, pero estamos en esa media. Es un informe de Cáritas que parece que es una ONG con absoluta credibilidad. Bueno, pues imaginemos que la oposición llega y dice, vamos a hacer un plan de choque a través de 2 ONGs que tenemos en Getafe muy cualificadas, véase Cruz Roja o Cáritas, con las 2. Y vamos a hacer un plan de subvenciones que junto con los servicios sociales del ayuntamiento vamos a erradicar, porque eso sí se puede erradicar, el paro es más difícil, pero sí se puede erradicar, vamos a erradicar el hambre en Getafe. Y vamos a erradicar el que un niño no puede ir al colegio por falta de libros. O vamos a erradicar el que un niño la única comida que haga seria es la del colegio. La de casa no está garantizada. Bueno, pues garantizar la escolaridad, la escuela, garantizar los libros y garantizar la comida
es un derecho constitucional. Y mañana cualquier partido de la oposición dice, vamos a hacer lo posible y se puede aprobar en un pleno. Pero luego, si el gobierno no quiere, si el 20% de esos votos no quiere, no se hace. Con lo cual nos encontramos con que los niños siguen pasando hambre porque no hay una decisión ejecutiva que lo pueda hacer llevar a cabo. Pues eso justamente, efectivamente, es lo que nos motiva a decir, quitemos la ley de grandes ciudades y que eso no pueda ser así. Pero hay una segunda parte que estoy seguro que coincides conmigo y además en lo que nos sugería José Luis. Yo creo que tiene que haber ese gran pacto entre todos, y no sé si es el momento ahora, cuando hablemos de participación ciudadana y esas cosas, el Pleno no puede seguir como está. O sea, el Pleno no puede ser, primero, no se puede contabilizar, que parece que es que el que más mociones se presenta es el que más trabaja, cuando hay que ver el calado de esas mociones. No puede ser que a pleno vayan 35 mociones que se tengan que discutir en plenos de 5 horas con un procedimiento que yo no sé jugar al MUS, pero que me suena a partida de MUS. Paso, veo, quiero, no sé qué. Es decir, no hay un debate, sino que hay una articulación de interviene uno, interviene otro, ¿qué tal? Y se vota. Interviene uno, eso no es debate, porque casi la gente, además lo decía José Luis el otro día a un invitado de un programa que tenía aquí, decía, joder, si es que lo lleváis todo leído, ¿cómo puede haber así debate? ¿Recuerdas que se lo...? Y decía, claro, es que yo lo llevo leído para que no se me olvide nada. Pero cada uno va al pleno con su idea y no escucha a los demás. Y eso no es política. O sea, el que cada uno vaya al pleno con su idea y no escuche las propuestas de los demás no es política. Y los plenos se tienen que transformar, en mi opinión, evidentemente, en algo mucho más dinámico, menos temas, incluso a veces temas monográficos. ¿Cuál es el tema de hoy? Lo que tú estás diciendo, por ejemplo. ¿Cómo abordamos? Tenemos en Getafe un 46% de ciudadanos que están por debajo del salario medio de la gente, ¿no? Entonces, con dificultades de llegar al final de mes, de pagar la factura de la luz, etcétera. Vamos a no centrarnos en tanto, a lo mejor solo en el 5% que están en pobreza severa. ¿Cómo podemos ayudarles? Y eso tiene que ser, no puede ser cada uno llevar allí su discurso, esto, y ya está, y irse a su casa después de votar. Eso tiene que hacerse mediante debate y luego, como tú dices, que eso se cumpla, porque claro, si hay ese debate, se aprueban 8 medidas urgentes con un determinado presupuesto y luego la Junta de Gobierno dice, bueno, sí, pero como a mí no me interesa, esto no lo hago, o lo hago distinto. Por ejemplo, ayer me encontré a Vanessa por la calle, ¿no? Y insisto, no quiero yo que esta tertulia se convierta en dar palos a nadie, ¿no? ¿Que no? Pero estaba indignada en cierto modo, porque decía, oye, nosotros hemos propuesto en nuestro programa, y además se ha aceptado, que la MSV ceda viviendas vacías para alquiler social, y joder, nos vienen con una propuesta, con el alquiler más barato son 600 euros, y encima diciendo que como garantía de que se va a pagar esos 600 euros solo puede ser el 30% del salario, es decir, que para acceder a esas viviendas hay que ganar 2.000 euros al mes. Oiga, nosotros, joder, la gente que gana 2.000 euros al mes seguro que no tiene el problema de la vivienda, no sé si me explico, ¿no? Con lo cual, por un lado se dice, se está cumpliendo lo que has dicho, has visto, fíjate, voy a poner el alquiler, pero jolín, con esos precios y con esas condiciones, eso no va a resolver. Pero eso no es un alquiler social. Claro, no va a resolver las necesidades de ni un solo ciudadano que tenga carencia de vivienda aquí en Getafe, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas, todo eso es lo que tienen que resolver los plenos y ahí no se resuelve, desgraciadamente, ¿no? Pero José, si es que hay vecinos que no cobran 600 euros. No, claro. ¿Cómo van a pagar 600 euros? Claro, pues esas son si tiene una paga de 400 euros, que es la paga auxiliar, ¿cómo van a pagar 600 euros? Eso no es ayuda. Claro. Es decir, vamos a ver, esa situación, bueno, a lo que vamos, pero si quisiéramos entrar en esta situación tendría que hacer un estudio serio con estas dos ONGs junto con los servicios sociales que tienen datos muy cercanos a la realidad, porque están recibiendo en el hospitalillo y en los centros cívicos a través de las asistentes sociales, están recibiendo el día a día y tienen los datos muy cercanos al 100% de la realidad, pues es decir, oye, con los que vamos a actuar sobre esta familia, el padre y la madre, ya no van a poder trabajar, pero tiene un hijo de 20 años que sí, vamos a actuar sobre los miembros familiares en función de cada familia. Y después vamos a ver con los niños pequeños qué medidas hacemos. Y después con la vivienda. Y después con la pobreza energética, que hay gente que no puede entender la calefacción en invierno porque no la puede pagar. Bueno, todo eso tienen que ser medidas concretas porque estamos hablando de personas, no estamos hablando de coches que dicen, doy una capa de pintura y ya tapo el coche. No. Por lo tanto, yo lo que digo es, y vuelvo otra vez al mismo palo, ¿dónde entra la oposición para poder gestionar que si eso se aprobase en un pleno, se cumple?
¿Dónde está el nivel de decir, vamos a ver, vamos a actuar sobre los niños, vamos a actuar sobre los jóvenes que puedan trabajar, porque los padres ya se han salido del marco laboral, son parados en la reeducación y va a ser prácticamente imposible que puedan encontrar? Es decir, hay que trabajar prácticamente con ese proyecto personalizado y seguirlo día a día y seguirlo en concreto con cada familia. Si no somos capaces de encontrar los cauces para que la oposición pueda participar en proyectos como este, resulta que la Ley de Grandes Ciudades no tiene razón de ser. Hay que quitarla. Y yo recuerdo ahora que me acabas de recordar una cosa que pasó en la pasada legislatura, cuando el PP quitó los paneles informativos, donde la gente podía, las asociaciones de vecinos, podían poner carteles. Por lo menos en cinco plenos se aprobó a instancias de la oposición, una vez desde el PSOE, otra vez de Izquierda Unida, que se pudieran esos paneles. Incluso el PP votaba a favor. Sí. Se acabó la legislatura sin que se pusieran los paneles informativos por parte del PP. Eso no puede ser. Porque eso no puede ser. No hay ningún órgano ejecutivo. Ningún órgano ejecutivo. No. Vuelvo otra vez a decir. Es hurtar, la situación en la que estamos viendo ahora mismo es hurtar a la oposición que pueda cumplir el fin para la que ha sido creada la oposición, para fiscalizar y hacer que se cumplan los acuerdos. Pero es que además estamos dejando nulos la voluntad de aquellos vecinos que apoyaron a estas opciones políticas, porque su voto no sirve para nada. Sí, fíjate incluso que yo solo te querría corregir, digamos, gramaticalmente, no en el fondo de lo que dices, en el sentido que incluso la oposición no es para estar en contra en el sentido... sino la oposición es en los ayuntamientos, por el nivel de cercanía y por su propia naturaleza, todos los concejales deberían de participar en cierto modo, unos en el gobierno directamente, pero otros sus ideas. Están representando a importante número de vecinos de Getafe. ¿Cómo no va su opinión a tener peso y a participar de esas decisiones de una manera democrática? Es decir, que no solo es oponerse a lo que diga el gobierno, sino que es participar en las decisiones, ayudar, dar su opinión, dar sus propuestas y intentar llegar a consensos en cosas, ¿no? Porque si no pasa lo que tú dices, el 20% está gobernando al 100% de la población, vaya, ¿no? No solo al 80%, sino al 100%. Claro, pero es que cuando dices lo de la participación, no solamente decir, ya tiene usted participación, no. La participación significa que hay que dar medios económicos. La participación dice que hay que dar medios técnicos, es decir, oiga, hay que poner un arquitecto, o hay que poner un ingeniero, o tienen que tener acceso a estas personas para poder informarse sobre un proyecto. Es decir, una persona llega y está viendo que se están haciendo viviendas sociales, pero sabe y se tiene que acercar a quien es el responsable de ese proyecto y tiene que tener la capacidad abierta de que la van a escuchar, la van a informar y se lo van a decir. O sea, por lo tanto, no vale con decir, está abierta la participación, no. Medios técnicos, medios económicos, medios de locales, medios de infraestructura, medios de nivel de decisión para poder llegar a todos los vecinos. Si se cierran los canales, por los que los vecinos, porque a la oposición se le puede decir, oiga, vaya usted a un centro cívico, sí, ¿qué hago allí? Es decir, no, mire usted, yo tengo que tener canales para poder llegar a los movimientos sociales y ser interlocutor de esos movimientos. Y tengo que recabar sus inquietudes. Y una vez que recabo sus inquietudes y sus iniciativas, tengo que tener capacidad para llevarlos a la Comisión de Gobierno y que se hagan realidad. Porque si no, los vecinos no van a confiar en mí. Si las entidades sociales a la oposición no le pueden hacer llegar sus inquietudes, sus problemas, sus necesidades. Y además no ven que la oposición no las puede hacer posibles porque no tiene canales abiertos, dice, ¿para qué me vale la oposición? Y por lo tanto dejará de asistir a ella. Con lo cual estamos perturbando el proceso democrático. Si os parece, os voy a leer algunos mensajes que tenemos, que nos han estado dejando los oyentes en las redes sociales, ¿vale? Bueno, tenemos en Facebook, nos escribía Gregorio Merino, no debería existir esta ley, otorga alegremente. Nos decía Gregorio Merino. En Facebook también nos escribía Juan Luis Rodríguez y nos decía, pienso que sí se debe salir de la ley de ciudades para que el gobierno tenga que hacer lo que decida el Pleno, que al fin y al cabo es el que ha votado el pueblo. ¿Vale? Respecto a lo que nos comentaba Valentín, cuando esto de las mociones nos apuntaban del 7 de septiembre del 2011 al 6 de noviembre del 2013, 26 mociones sobre Getafe aprobadas en Pleno Municipal sobre cuestiones de Getafe y no fueron llevadas a cabo. La mayoría fueron aprobadas por unanimidad.
Claro, son esos datos que al final, a la hora de la verdad, pues son los que a la gente les, bueno, pues un poco le hierve la sangre cuando la gente ve en un titular de un periódico, se ha aprobado que se va a hacer lo de los paneles, por ejemplo, el ejemplo que ponía Valentín, o cualquier otra de las miles de cosas que hemos visto, y que yo se lo decía ayer a los políticos que estaban aquí, como os decía, porque yo sigo pensando que eso crea desafección en la ciudadanía, en esa desafección que tanto se habla en los medios de comunicación sobre la política o sobre los políticos, esa desafección se puede combatir porque nos dicen, no, es que claro, si no hay capacidad de gestión, dices que si llevamos a un pleno todas las decisiones, pues no se puede gobernar un ayuntamiento de 160 millones de presupuesto. Claro, pero hay otra salida que generalmente se suele decir, oiga, es que no es competencia mía, no es competencia de la Comunidad de Madrid o de la Administración Central. En este ayuntamiento se han hecho escuelas infantiles y hay 5 escuelas municipales sin ser competencia. ¿Por qué? Porque había una necesidad, y cuando hay una necesidad tú haces las cosas. La última ha sido la escuela del Bercial. La escuela del Bercial y el colegio lo hizo el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque la Comunidad de Madrid en ese momento no tenía recursos económicos. Y a mí me dijo, Pedro, no puedo. Es decir, es que aunque quiera no puedo. Bueno, pues lo vamos a hacer nosotros. Pero lo que quiero es que sea un colegio público, que no sea esto. Por lo tanto, también los ayuntamientos tenemos que dejar el camino ese de, es que no es nuestra competencia. Claro que no es nuestra competencia desarrollar parques tecnológicos o hacer una universidad. Bueno, pues nos metimos en un jaleo de comprar un cuartel para luego cederlo al Ministerio de Educación para poder hacer la Universidad Carlos III. Es decir, si solamente te limitas a lo que es la ley de base del régimen local, vas a hacer muy poco más de limpiar las calles, de barrer y de recoger los colectores, muy poco más. Es decir, por lo tanto, hay que superar esa situación y decir, uno, asumimos las competencias, sean nuestras o no, y asumimos los problemas, sean nuestros o no, pero ahí tiene que jugar también la oposición, porque cuando tú decides hacer un colegio y ser competencia tuya, si tú no tienes de tu mano a la oposición puede denunciarte y decir, oiga, usted está haciendo algo que no le corresponde. Por lo tanto, ahí esas grandes apuestas deben ser apuestas colectivas. Sí, yo retomando un poco el tema, y cuando quiera José Luis cambiamos de tercio. A mí me parece, bueno, los temas de participación ciudadana también deberíamos de hablar de ello en el sentido que tú has dicho y en profundidad. Pero bueno, siguiendo con el tema de la ley de grandes ciudades, yo creo que viniendo para acá en el coche, yo uno de mis muchos defectos es que soy muy cochero, voy con el coche a todos lados, como vivo en el sector 3 me lo pongo de justificación, ¿no? Bueno, voy. Pero vamos, es un defecto de los muchos. Venía oyendo en no sé qué emisora que estaban diciendo lo quemado que está todo el proceso de transición. Pues se ha ido degradando. Yo soy un defensor de la transición como tal, ¿no? Pero que se ha ido degradando y estamos en una situación de absoluta degradación política. Yo creo que en los ayuntamientos, en esto que estamos hablando de los plenos y tal, ha pasado lo mismo. Es decir, se ha pasado de ser unas entidades democráticas, cercanas al ciudadano y tal, a ser una especie de lo que hay que hacer, ¿no? Además muchas veces se pone por todos los lados, que cada uno aprovecha eso cuando le interesa. No, es que la ley me impide, no, es que la ley dice, es que el ROP, es que el tal te dice que tienes que hacer esto. Chico, pues como tú dices, habrá que ver qué es lo que es necesario realmente y cambiar esas leyes o cambiar esos modos de proceder. Y o el Pleno cambia el proceso, el Pleno no puede ser una partida de mus, insisto, así donde cada uno va con sus cartas allí a sacarlas y ya está, sino que tiene que ser un lugar de confluencia y debate. Y el tema de participación, que comparto todo lo que has dicho, que hay que fomentar la participación, yo le añadiría 2 cosas y luego además el problema principal. Una es que para que haya esa participación que comparto lo que has dicho, tiene que haber también información. Recuerdo que en Ágora vino un arquitecto de aquí de Getafe, un hombre, no me acuerdo ahora su nombre, es una pena porque era un hombre brillantísimo, y dijo que no había participación si a la gente primero no se la informaba. Es decir, si tú vas a hacer una encuesta sobre cómo quieres las farolas en tu barrio, pues la gente elige las más bonitas o las más no sé qué, y a la gente dice, no, espere usted, esta farola, si usted alumbra para arriba, pues contamina y alumbra poco, esta alumbra más, esta es con esto. Entonces, que la gente sepa cuando toma una decisión qué implica en esa decisión. Y sobre todo, cuando tú eliges poner una farola, a lo mejor estás renunciando a cambiar el vial del agua o asfaltar las calles o lo que sea. Y la gente tienes que darle participación, pero también con una información previa, porque si no se toman decisiones erróneas o al albor de determinadas cosas. Por lo tanto, participación con información previa de que eso qué implica, qué alternativas hay, etcétera, ¿no? Y luego tenemos y luego la participación no debe acabar siempre, que eso también es un problema que está pasando ahora, que siempre acaba, digamos, en un funcionario municipal. Y yo soy defensor de los funcionarios municipales, pero a veces la participación tiene que acabar en los propios vecinos, que sean los que pongan en práctica muchas cosas de las que se deciden, las que estén en su mano y tal. No siempre decir, bueno, pues vale, tú ya me has dicho lo que quieres, que ahora yo pongo aquí un funcionario que lo haga. No. A los vecinos hay que darles participación
participación también en cómo se desarrollan esas cosas. A los técnicos hay que decirles, ¿no?, lo que tienen que hacer. A los técnicos hay que decir lo que tienen que hacer. Entonces, esas dos patas del proceso de participación es fundamental. Que haya información previa y que los vecinos sepan de qué están hablando cuando deciden, de qué se está hablando y qué implicaciones tiene. Y por último, que no toda participación tiene que acabar en un funcionario, sino que puede acabar haciendo las decisiones, la gestión, la colaboración, etcétera, en los propios vecinos. Y luego tenemos un problema enorme, y es que ideológicamente entre todos hemos contribuido a que la gente opte por no participar, y eso es terrible, porque quieras que no, al final haces una asamblea, haces un pleno, haces una reunión en un barrio e incluso consideras un éxito cuando vayan 200 personas en un barrio de 20.000. Digo, pero hombre, entonces tenemos también que llegar a ese gran acuerdo municipal de cómo hacemos que los vecinos vean el pleno como algo propio, las reuniones de los barrios como algo propio, y cómo la gente se implica en la política no como algo malo, sino como algo que le va a resolver sus problemas más cercanos, ¿no? Pero vamos, eso quizás sea otro problema. No, otro pero debate, has hablado de que vivías en el sector 3. Sí. Yo recuerdo con mucho cariño el barrio sector 3. Sí. Es decir, yo recuerdo el año 80, del 80 al 84 fue cuando se empezó a construir. Se empezó a gestar desde el 75, 76 prácticamente, pero del 80 al 84 ahí fue donde licencia de obras, urbanización, después viviendas. Bueno, vamos a ver, cuando el vecino es sujeto activo de su propio futuro, participa. Caray con las asambleas de aquellas cooperativas de Nuevo Hogar, de esta Objetivo 2000, es decir, todas aquellas, ojo las que se armaban y ojo la capacidad de decisión. No hubiera salido nunca al barrio del sector 3, nunca se hubiera hecho, y lo puedo decir con conciencia de causa, nunca hubiera podido salir si no es por la participación masiva que hubo de los cooperativistas, por la cercanía que tiene el proceso y porque fueron sujetos activos de sus propias decisiones. Ellos eran los que decían si se cambiaba una cosa, si se cambiaba otra, si se hacía un material, si se hacía otro, y con las posibilidades económicas que se tenían. Y ojo lo que hubo que romper, porque la ley de construcción vertical hubo que hacerla horizontal. Es decir, las viviendas de VPO no se entendía las viviendas de VPO en horizontal, se medían para arriba, y cuando se ponía la bandera se entendía que tenía que estar ya pagada lo que significa la estructura de la vivienda. En aquello no. Bueno, las dotaciones de servicio del sector 3 seguramente hoy, 30 años después, seguramente es el barrio que más dotaciones tiene. Que más dotaciones tiene, culturales, educativas, sanitarias. Es decir, creo que ahora mismo todavía que el barrio sector 3 tenga desde un conservatorio de música hasta un centro cultural, hasta un palacio de exposiciones, es decir, yo creo que esa situación... ¿Y por qué se consiguió? Por la cesión de suelo, se cumplió lo que significaba la ley del suelo del 75, se cedió el suelo que correspondía, que nos permitió luego, en esas parcelas públicas, nos permitió el hacer esas dotaciones que de otra forma hubiera sido imposible. Yo no sé si tú estuviste en aquello, pero ojo lo que nos costó el que los vecinos cedieran ese suelo, que decían, es que nos está robando el ayuntamiento. Bueno, pues hubo que explicárselo 1000 veces para saber que luego que el proceso vecinal no se acaba con tener tu vivienda, que luego tenías que vivir, y de nada servía que tuvieras una vivienda si no tenías espacios donde poder recrearte con zonas verdes, espacios culturales, espacios educativos donde tus hijos podían ir a los colegios. Por tanto, fue un proceso muy duro porque era el primero que se hizo, pero lo recuerdo con mucho cariño porque gracias a la cercanía, a la proximidad y a la participación se pudo hacer aquel barrio. Como sé que vamos a hablar mucho de participación, que va a ser un tema, yo lo llevo diciendo desde la semana pasada, que va a ser uno de los temas estrellas. Bueno, solo hay que destacar que la concejala de Participación Ciudadana es la alcaldesa. O sea, no sé si esto ha pasado antes, pero se ha otorgado, se la ha otorgado porque es ella la que reparte, no me lo tomen como una crítica, pero se le ha otorgado ella misma el título de concejala de Participación Ciudadana. El otro día en el Pleno habló 2 veces, primero como concejala de Participación Ciudadana y luego como alcaldesa. Y creo que va a ser uno de los temas importantes. Yo creo que por eso Sara Hernández en este caso se ha otorgado ese título de Participación Ciudadana. Pero yo quería cambiar el tema. Os comentaba, entiendo que no os ha dado tiempo seguro a ver la noticia, os invito a leerla. Nosotros la vamos a colgar ahora en las redes sociales. Hablamos del Parque Regional del Sureste. Vamos a hablar de ese parque, esa noticia, ese reportaje que ha subido Ruth Holgado de Noticias para Municipios. Ya os digo, es muy interesante, que viene con un vídeo además explicativo donde pues se resaltan los valores que tiene, por un lado, esa zona medioambiental
de la de que muchos defendemos que necesita Getafe y lo olvidada que está por las administraciones. En este caso, hombre, digamos que la competente, como decía antes Pedro, sería la Comunidad de Madrid, es un parque regional y ella es la ESO, pero bueno, esa zona que al final se ha convertido en un sitio de escombros, en eso, y que no se realza un sitio que es un paraje singular, que además es una vía de acceso cultural y medioambiental a Madrid, por ese río Manzanares que nos une con la capital, y no sé, quería conocer un poco vuestra opinión. Yo a los oyentes les digo que les voy a colgar la noticia para que entren si quieren y lo vean en la web de Noticias para Municipios, porque ya digo, merece el reportaje, porque se consolida ese valor cultural, además aquí que hemos defendido muchas veces, ese valor medioambiental, de un espacio que yo creo que necesita de un impulso importante. No sé cuál es vuestra opinión. Bueno, yo al menos todavía recuerdo algunas de las cosas. Por ejemplo, descubrimos una villa romana que hoy está ya tapada prácticamente los cimientos. Están los cimientos descubiertos, cada año se iba trabajando y se iba profundizando. Ahí se encontró un vaso campaniforme que además está en el Museo de Madrid. Es decir, hay 16 fondos de cabaña de la Edad del Hierro, que no es ninguna broma, 16 fondos de cabaña que se pueden ver perfectamente. Los teníamos protegidos con unos plásticos, no sé cómo estarán ahora porque no los he visto. Hay una necrópolis visigótica, es decir, que por lo tanto hay 82 nidos de cigüeña que solamente está superado por Alcalá de Henares, es decir, que hay suficientes restos importantes para conservar y visitar, una villa romana, una necrópolis visigótica, 16 fondos de cabaña de la Edad del Hierro, un molino romano que la piedra está en una de los márgenes del río Manzanares. Es decir, y saber que además hoy las grandes ciudades se hacen en torno a las autovías, a los vías de comunicación, entonces se hacían en torno a las vías de agua. Y por lo tanto el asentamiento del Manzanares fue absolutamente importante. Es decir, y por lo tanto hay restos de una valoración tremendamente importante. El parque, y además el parque se concibió como el pulmón del sur. Y por lo tanto ahí se puede y se deben realizar actividades y sobre todo evitar que se hagan otras. Unas, hay que trabajar en positivo para recuperar ese parque, y dos, hay que trabajar para intentar evitar que se hagan otras, como es el vertido de escombros, como la situación de actividades que no están contempladas en lo que es un parque. Pero debía ser, el proyecto está en la Confederación Hidrográfica del Tajo. El proyecto está. Hay un proyecto para hacer toda una senda lineal del Manzanares, desde donde acaba la actual urbanización del término municipal de Madrid, hasta San Martín de la Vega, donde se contemplaba unas grandes sendas peatonales y de bicicletas con apoyatura de juegos infantiles, de zonas de estancia, en definitiva, para hacer más atractivo lo que significa el Manzanares a su paso por Getafe y lo que es el Parque Regional del Sureste. Sí, yo creo, no he visto ese reportaje y en cuanto lo cuelgues lo miraré, pero efectivamente yo las veces que he ido por allí se te cae un poco el alma a los pies de cómo la Comunidad de Madrid ha apostado absolutamente en temas de ocio y de temas de naturaleza por el norte, aunque también se está cargando en el norte vía urbanizaciones estas cosas, pero que el sur se ha olvidado absolutamente de que el sur existe, se ha olvidado de hacer esas cosas que dice Pedro y que son necesarias para que eso sea una zona de disfrute, que además es un privilegio, lo ha recortado mucho, y entonces tanto es así que mi decepción cuando he ido por ahí, que yo ahora lo que opto, curiosamente, quedo con unos amigos en la carretera de Valencia, en el kilómetro 19, a la altura de Río de Madrid, y es ahí por donde entramos al Parque Regional. Pues el Parque Regional llega hasta ahí también, ¿no? Y entramos por esa zona porque tiene lo que dice Pedro, tiene habilitadas unas sendas para bici, para andar, por las lagunas que hay por allí, tiene arboledas para que haya sombra, porque si no, y es un paseo bastante agradable. Entonces es triste que teniéndolo mucho más cerca aquí en Getafe, que me tenga que ir a la carretera de Valencia para poder disfrutar de ese parque que es de toda esta zona. Por lo tanto, yo creo que el problema que tenemos también, estamos en una situación de crisis que hemos estado hablando antes de las familias que necesitan comer y tal. Entonces hay que ver cómo conjugar el ayudar a esas familias que están en extrema necesidad con poder invertir realmente en la recuperación de estas cosas que ha dicho Pedro, que efectivamente están ahí. A veces es mejor que esos monumentos se tapen antes de que se estropeen o que llegue la gente y robe las piedras y tal, ¿no? Y es verdad, es una postura de los arqueólogos muchas veces, que destapan unas determinadas ruinas y luego inmediatamente las cubren otra vez
vez para que cuando haya dinero, porque no solo es a veces descubrir ruinas o descubrir tal, sino que luego hay que mantenerlas, ¿no? Entonces, cuando no tienes un presupuesto, pues la tapas otra vez y se queda ahí para la posteridad, pero sabes por lo menos que eso está ahí, entre otras cosas para evitar construir encima, para evitar que se destruya y tal, ¿no? Por lo tanto, yo no sé si en este momento estamos en disposición presupuestaria, pero habría que intentar ver cómo efectivamente empezamos a mejorar ese parque que está destrozado. Y está destrozado por la desidia de la Comunidad de Madrid, no solo de ahora que estamos en crisis, sino que cuando estábamos en los mejores momentos de situación económica, por así decirlo, también se producía ese abandono y se producía una inversión en las zonas norte de la capital y no en el parque de tal. Entonces es algo que debe ser una reivindicación de Getafe, el que eso se empiece a abordar y tengamos ahí un gran pulmón donde poder ir la familia de Getafe los fines de semana o cuando sea, disfrutar de aquello, que es una pena que está absolutamente destrozado. Pero hay actuaciones que, por ejemplo, que no son costosas, y parece que siempre vamos a esas grandes inversiones que son fundamentales, además en un espacio tan degradado como ese. Pero, por ejemplo, yo recuerdo, no hace tanto tiempo, tuvimos por aquí pues a uno de los vecinos, porque allí hay vecinos, o sea, vive gente, no muchas veces lo tenemos como un paraje y tal, ¿no? Pero hay vecinos, y me acuerdo que vinieron reclamando además que querían poner, bueno, pues una especie de cancela o de muro, de tal manera, una valla en la puerta que permitiera, porque ellos sí lo que querían aclarar era que ellos querían que la gente pudiera pasear, que pudiera pasar la gente en bicicleta, que para ellos era muy importante para su seguridad, de que el hecho de que la gente pasara por allí a ellos les daba seguridad en cuanto a sus propiedades, pero que no pudieran pasar esa gente que va a tirar escombros, esos camiones, los vehículos que vienen a tirar allí. Ellos querían impedir ese paso y llevaban, nos queremos volver a poner en contacto con ellos, vamos a tenerlos aquí dentro de unos pocos días también, estamos haciendo esas gestiones para ver qué ha sucedido, porque el anterior gobierno municipal por lo menos no les había dado respuesta. Es una solicitud que llevaban un año metida en el ayuntamiento para ver si eso se podía hacer o no, pero no tenía respuesta. No sabemos si era responsabilidad o no del ayuntamiento o no, pero para aquellos vecinos que nos estén escuchando y que ojalá y fuésemos capaces de trasladarlo al conjunto de la ciudadanía, allí hay 700 hectáreas plantadas de pino. Está la zona de la Marañosa y están los cortados del Manzanares, que nada más pasar la Marañosa, que puedes ir andando hay un camino que se llama el Camino del Teulogio, que tiene una especie de cadena, que lo puedes pasar perfectamente, y llegas al cortado del Manzanares, y en ese cortado del Manzanares se puede ver la confluencia del Jarama y el Manzanares. Es decir, son paisajes absolutamente bellos, y además si ves los cortados puedes ver también la formación geológica de ese terreno. Es decir, a mí me parece que hay maravillas que tenemos bien cerca y que no somos capaces de encontrar. Tenemos 700 hectáreas, 7 millones de metros cuadrados de suelo plantados de pinos, que además puedes ir por ellos, y donde además afortunadamente no hay restos de una bebida de Coca-Cola o una bebida no sé qué, no, porque no los pasa casi nadie, es decir, no se utiliza. ¿Sabéis que hay búnker de la guerra? Sí. Allí hay búnker, es decir, en la Marañosa, y por lo tanto yo creo que incluso en plan familiar, que un matrimonio se eche unos bocadillos en la mochila, se eche una bebida, agua, y se vaya con los críos allí a pasear y les vaya enseñando y les vaya mostrando todo esto. Es decir, ver, por ejemplo, cuando levantan el vuelo esos 80 nidos de cigüeña, es un espectáculo. Hay 82, solamente está superado por Alcalá de Henares. Es decir, esas cosas yo creo que merece la pena que las conozcamos, porque lo que se conoce se defiende, lo que no se conoce no se defiende, lo que no se siente y no se vive no se defiende. Sí, hablaremos en otro momento de eso, pero precisamente estaba en Andalucía en el anterior programa y allí esas cosas. Tienes Ibros, por ejemplo, que es una pequeña ciudad entre Linares y Baeza, que tiene un trozo de muralla de no más allá de 40 metros de longitud. Pues eso lo valora, o sea, que hace que Ibros, la gente vaya allí solo para ver ese trozo de muralla. Nosotros, como tú dices, con todo lo que tenemos, pues ni se conoce. Por ejemplo, ahí cuando mencionaba lo de los búnker, también está el cuartel de Lister, donde estuvo Lester cuando la guerra civil, esas cosas, ¿no? Entonces, pero eso no se conoce, no lo valoramos. Yo creo que en eso tenemos un déficit. Valorar las cosas que hay aquí. Hay una piedra que me dijeron que escondieron los vecinos y que
algún día tendrá que aparecer, que ponía cuartel general de Lister en la piedra, y entonces la enterraron para que no desapareciese. No sé dónde la enterraron, pero sí que la aparecieron. No, pero es curioso, yo creo que es un dato muy importante el que apuntáis, y es que no se conoce. Creo que falta una de las primeras labores que muchas veces eso es la de divulgación. Es decir, ese paraje que apuntaba Pedro, esa confluencia del Jarama y Manzanares, o sea, creo que hasta que no llegas allí, yo cuando he estado he mandado fotos a amigos y le he dicho, esto es Getafe, ¿eh? Sí. O sea, no me he ido de vacaciones, no estoy fuera de España ni nada, esto es Getafe. Y tú te vas ahora allí, sobre todo en otoño, por ejemplo, porque la zona de Arboleda, sobre todo, que tiene la zona de Rivas, es preciosa, y creo que es una cosa que es para ponerlo en alza. Y hoy en día, con la obra que se hizo en Madrid, el Madrid-Río, que no puedan pasar la gente con bicicleta, que hay un camino que están hechos, que luego vienen los de la bicicleta y me echan la bronca porque ten cuidado con defender eso, que al final nos ponen allí otro Madrid-Río, nos ponen cemento y cemento, no, hay que habilitar los caminos. Hoy en día hay un puente que se ha tapado y no pueden acceder la gente en bicicleta, que podría venir muchísima gente de Madrid bajando lo que es todo el Manzanares para abajo, hoy que en día que ha cogido mucho importancia el tema de la bicicleta, y está allí, tenemos han cortado uno de los puentes que había allí, no se ha habilitado un paso y la gente no puede acceder. Para una zona como Perales del Río, que los negocios pues tienen las dificultades que tienen porque es una zona pequeña, el que habilitaran esos pasos para que la gente pudiera venir. Estamos hablando de turismo, que tantas veces nos hemos gastado, en la legislatura pasada nos gastamos un montón de dinero en folletos, en repartirlos en la estación de cercanías de Sol, y a la hora de la verdad es habilitar un paso y acondicionar un río que todos los días estamos leyendo que el Seprona está denunciando los vertidos ilegales y el mal olor, que en este caso además sufren vecinos de Getafe, como los vecinos de Perales del Río. Y yo creo que hay actuaciones que son pequeñas que se pueden hacer poco a poco. Así absolutamente de acuerdo. Yo creo que Perales, incluso el Cerro Los Ángeles, incluso hay cosas también desconocidas. El casco antiguo nuestro se mantiene bastante bien. El casco antiguo nuestro no se han hecho edificios ni de 8 ni de 10 alturas, es decir, se mantiene con sus... Y hay unos recorridos por las calles peatonales donde los domingos por la mañana puedes venir a tomarte unas cervezas tranquilamente y lo recorres prácticamente sin un solo coche, si te das cuenta de lo que es el casco antiguo. Bueno, pues esas cosas hay que hablarlas, porque hay mucha gente a la que le puedes decir de Madrid, oye, vente a Getafe a tomar unas cervezas, y al mismo tiempo que te tomas las cervezas en el casco antiguo, vete a la catedral, que vas a ver cinco cuadros de Alonso Cano, que es decir, que están ahí, que los puedes ver y que esas cosas, es decir, poner en valor las pequeñas cosas que no te dice, oye, te vas a tomar unas cervezas, lo vas a hacer por calles peatonales, vas a ver el Hospitalillo, que es del siglo XV, de 1507, te vas a ver la catedral, donde vuelvo otra vez a decir, es un diseño de Alonso Covarrubias, que no olvidemos que fue el primero que hizo los primeros planos para que luego Herrera hiciera definitivamente a ver si lo digo, el Escorial. Es decir, por lo tanto, el primero que hizo los primeros esbozos, que sobre los que luego se apoyó Herrera para hacer el Escorial, era Alonso de Covarrubias. Pues hay 3 Alonsos, Alonso Cano y Alonso Covarrubias, y dices, pues voy a verlo. Bueno, esas cosas hay que ponerlas en valor. Y después, si quieres, te vas a ver lo que es esto. Las lagunas de Perales. Laguna de Perales es ahora mismo prácticamente uno de los pocos humedales que tenemos en el sur, en su tránsito de las aves hacia África. Es decir, bueno, pues todas esas cosas, la suma de todas esas cosas, que están además en 3 kilómetros prácticamente, las puedes hacer en familia un domingo por la mañana. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, porque son las 11 y nosotros nos liamos y nos podemos tirar aquí otro rato. Pero hemos hablado de participación, hemos hablado de democracia, hemos hablado de cultura y hemos sido capaces de hacer casi un recorrido turístico. Nos ha faltado hablar de esa aplicación que os decía yo, que ha sacado el Getafe, pero eso ya lo dejamos para otro día, porque eso ya ha salido hasta en los medios nacionales y bueno, pues eso dará para otro día. Incide que es muy importante que los vecinos nos puedan, porque si los vecinos nos van marcando la pauta, esto no será la decisión de 2 que hablan o de 3 que deciden hablar de no sé qué, sino que al final los vecinos nos vayan marcando un poco la orientación de por dónde va el programa, ¿no? Muy bien. Por supuesto. Pues ya sabéis, aquí tenéis abiertos los canales de participación, ya sabéis, a través de Facebook estamos, Getafe Radio, a través de Twitter, @Getafe Radio, nos podéis escribir al WhatsApp, aquí tenéis nuestros números de teléfono. Nos queréis llamar, podéis participar en directo y comentar con nosotros lo que queráis en el 91 764 7491 y nos podéis mandar un WhatsApp, que no viene bien por la mañana porque el programa lo escucháis por la tarde, por la noche, cuando os venga bien, que ya sabéis que luego lo podéis descargar en la página de Getafe Radio. Nos mandéis un WhatsApp al 628
270526. Y nada, y aquí estamos prestos y dispuestos para escuchar vuestros comentarios y sobre todo, como bien dice Pedro, que nos propongáis temas, que si tenéis algún tema interesante que queráis, oye, queremos que habléis, pues no sé, hay muchos temas interesantes. Esta semana también fue noticia, por ejemplo, el tema del barrio de la Margarita, lo trataremos estos días. Bueno, pues son temas que poco a poco iremos tocando en las tertulias, pero que nada, que si os interesa tocar cualquier tema en particular o cualquier comentario, aquí estamos a vuestra disposición. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la primera parte, como os decía, del programa de hoy. En un ratito estaremos otra vez aquí en directo con vosotros, con la visita del concejal del Partido Popular, Antonio José Mesa.